Paz y bien, jóvenes. En la práctica del aula virtual, el ejercicio 15 dice, ¿cuál es el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico u ortofosfórico y del nitrógeno en el ácido nítrico, respectivamente? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir nuevamente el ácido, sino poder plantear la ecuación directamente. Y también el otro ácido es el ácido nítrico. Sabemos que el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces, nuestra ecuación sería 3 por +1 más 1 por x más 4, que es el subíndice del oxígeno, por -2, y eso debe ser igual a 0. Entonces, si resolvemos, X es el estado de oxidación del fósforo, que nos sale +5. Entonces, estado de oxidación del fósforo en el ácido ortofosfórico, +5. La ecuación para determinar el estado de oxidación del nitrógeno sería 1 por +1, que es su estado de oxidación del hidrógeno, y del oxígeno también a -2, entonces la ecuación sería más 1 por X, ¿no es cierto? Que es X, y más 3 por -2. Todo debe ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esa ecuación, X nos va a salir que es +5. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico también es +5. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Ejercicio 16. Un compuesto está formado por 3 elementos, de los cuales uno de ellos es no metal. ¿Qué tipos de función química puede ser? Entonces aquí la característica es que uno de ellos es no metal. Esa es la característica. Óxido ácido. Óxido ácido. ¿Sí? Y también otra característica es que tienen que ser 3 elementos. Y uno de ellos es no metal. Óxido ácido. Un anhidrido. Por ejemplo, el anhidrido clórico. ¿Sí? Entonces, 3 elementos, no. Uno de ellos es no metal, sí. Entonces, pero como uno es verdadero y el otro falso, entonces no corresponde. Sal oxisal. Ejemplo, el principal componente del mármol, carbonato de calcio. ¿Sí? Hay 3 elementos y uno de ellos es no metal, el carbono, y el oxígeno también, ¿no? Bien, entonces esta proposición sí podría ser 2, sal oxisal. Óxido ácido. Podemos poner el ácido sulfuroso. Sulfuroso. ¿Sí? Hay 3 elementos, hidrógeno, azufre, oxígeno, y uno de ellos es no metal. También puede ser, ¿verdad? Correcto. Ácido hidrácido. Vamos a poner al principal componente del ácido muriático, que es el ácido clorhídrico. Entonces, un ácido hidrácido no tiene 3 elementos, ¿verdad? Entonces tampoco podría ser la proposición 4. Una sal ácida. Una sal muy conocida es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. ¿Sí? Aquí tenemos 4 elementos. La característica es que tienen 3 elementos y uno de ellos no metal. Aquí tenemos 2 no metales, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, ¿sí? Y también el oxígeno. Serían 3 no metales. Entonces, esta parte no podría ser. Pero tenemos sales aloideas. Esta es una sal oxisal. Una sal aloidea, por ejemplo, podría ser el bisulfuro de sodio. Bisulfuro de sodio. 3 elementos, uno de ellos es no metal. ¿Sí? El hidrógeno es no metal, el azufre es no metal, tenemos más. Entonces, proposición 5 sí podría ser. Y sal doble. Una sal doble, oxisal, por ejemplo, podría ser oxisal doble o bicarbonato doble de sodio y potasio. ¿Sí? Tenemos 4 elementos, sodio, potasio, carbono, oxígeno.
Entonces, esta parte no podría ser. Pero una sal aloidea, o sea, una sal sin oxígeno. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, sulfuro doble de sodio y litio. Sulfuro doble de sodio y litio. 3 elementos, uno de ellos es no metal, el azufre, ¿verdad? Entonces, sí podría ser la proposición 6. Entonces, ¿qué tipos de función química puede ser? La proposición 1, o sea, una sal oxisal. La proposición 2, que dice ácido oxácido. Proposición 3, perdón. Y luego la proposición 5, que dice sal ácida, y la proposición 6, que dice sal doble. ¿Sí? Entonces, 2, 3, 5 y 6. Por lo tanto, sería la respuesta la letra B. Va así bien.